colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Se les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de este programa que busca establecer un diálogo, tertulia, análisis y conversaciones sobre temas importantes que generan además tendencias en nuestro país y en el mundo. Es decir, el análisis de temas duros, temas profundos para dilucidar elementos importantes de lo que pasa en nuestra actualidad nacional e internacional. Hoy estará con nosotros la ministra de Educación Pública, doña Sonia Marta Mora, hablando sobre la realidad del Ministerio de Educación Pública, posterior a la huelga de educadores, a la implementación del nuevo sistema de pagos integrados y más allá muchos elementos además que tal vez se han visto opacados por la huelga, pero que tiene además el Ministerio de Educación Pública importante. Les recuerdo en esta tarde lluviosa aquí en San José está cayendo cierto garúa aquí en la capital, sobre todo en el sector de La Uruca. Estamos a 20 grados Celsius, es la temperatura a esta hora de la tarde en San José, que nos pueden escuchar en vivo en 93.5 en FM, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr y nos pueden también observar en diferido esta noche a las 8:30 de la noche a través de Canal 2, la imagen de la radio. También estamos en redes sociales, nos pueden plantear sus consultas, ya empezaron a entrar de hecho, a través de nuestras redes sociales, en @monumentalcr en Twitter, en Noticia Monumental en Facebook también. Y les indicamos que la ministra de Educación Pública, doña Sonia Marta Mora, tiene Twitter, que es @SoniaMartaMora, por si en algún momento quieren plantearle directamente las consultas a ella o si quieren referirse a lo que nos está diciendo aquí en Matices. Vamos a, como siempre en los programas de Matices, ya casi vamos a escuchar el boceto que nos hace nuestra productora Isel Martínez, que es el estado de situación de lo que ocurre y está ocurriendo en el Ministerio de Educación Pública, agradeciéndole a Braulio Misión a través de Twitter, a Adolfo JSCR que nos está reportando sintonía ya, al igual que a Dani Rodríguez que nos están escuchando y que ya nos están planteando sus consultas en redes sociales. Además les aviso que esta semana solo tendremos Matices 3 días, lunes, martes y miércoles, esto por supuesto por la transmisión particular que tenemos durante los próximos días del Campeonato Mundial de la FIFA Brasil 2014, así es que lunes, martes y miércoles habrá Matices, el jueves y el viernes no, porque tendremos transmisión de la Copa del Mundo. Así es que son las 2:09. Saludos a Stuart Marín también, que nos está reportando sintonía, y a Juan Andrés Mena, quien también lo hace a través de las redes sociales. Como siempre en Matices vamos a nuestro boceto, esta producción que nos hace Isel Martínez, de cómo está la situación hoy en el Ministerio de Educación Pública, y regresamos para iniciar la conversación de hoy con la ministra de Educación Pública, Sonia Marta Mora. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Además de la toma de posesión de la banda presidencial, el actual gobierno también heredó un problema que ocasionó la huelga de educadores por más de 20 días. El conflicto surgió cuando la anterior administración cambió el sistema de pagos SIG-RH por Integra 2 en abril. El 5 de mayo inició la manifestación en la que los educadores denunciaban lecciones sin pagar, salarios incompletos y hasta acciones de personal mal confeccionadas. Posteriormente a que Luis Guillermo Solís tomara posesión del poder el 8 de mayo, el pasado 17 dedicó la primera cadena nacional para pedirle a los educadores que finalizaran la huelga. Solís resaltó que cerca de 675,000 niños de comedores escolares se podrían ver afectados.
No obstante, los educadores hicieron caso omiso e incluso el bloque de movimiento sindical y social, en conjunto con los sindicatos de sectores de salud, muelles, instituciones, universidades públicas, foros regionales, comités patrióticos, de padres de familia y motociclistas, se unieron a la movilización el lunes 19 de mayo. Otros sectores sindicales solicitaron una declaratoria de emergencia nacional al gobierno. Al llamado se le unieron 17 diputados del Partido Unidad Social Cristiana y del Frente Amplio. Sin embargo, el Ejecutivo descartó la propuesta, pues consideró que no se trataba de una crisis. La huelga finalizó con la intervención de la Iglesia Católica, por medio de la cual se creó un documento redactado entre los sectores sindicales y el gobierno. La propuesta señalaba que en menos de 72 horas, el Ministerio de Educación Pública debería pagar el salario a docentes que no recibieron remuneración. Además, se estableció una comisión bipartita que velará porque se cumplan los lineamientos acordados por las partes. El texto fue aprobado por los gremios y oficialmente el movimiento se depuso el miércoles 4 de junio, luego de 11 horas de negociación. Hoy, en Matices, le damos los tonos sobre el estado de la situación de la huelga de educadores. Matices, los tonos de la actualidad. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, luego de escuchar este boceto que nos preparó Isel Martínez, para regresar a conversar con ustedes sobre lo que ocurre y el estado de situación que nos hará la ministra de Educación Pública, doña Sonia Marta Mora, en este programa de Matices. Gracias a Luis Elizondo, que también nos está reportando sintonía a través de Twitter esta tarde. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Con 17 minutos de la tarde. Gracias a Marco Vinicio, a Jonathan Rodríguez, a Luis Elizondo, que nos están reportando sintonía ya a través de redes sociales. Quiero agradecerle estar aquí, porque sé que tiene una tarde muy apretada. Doña Sonia Marta Mora, ministra de Educación. Doña Sonia, buenas tardes. Buenas tardes, un gran gusto estar aquí con todas las personas que siguen su programa. Voy a intentar aprovechar lo más que pueda el rato que puede estar con nosotros. Hoy a las 3:30 el MEP anuncia los cambios en el calendario escolar, entonces doña Sonia tiene que salir corriendo de aquí para hacer la conferencia de prensa. Sin duda alguna, aunque no pretendo que sea el único tema del programa, porque educación tiene muchos temas, el tema de los salarios de los educadores marcó el inicio de su gestión. ¿Puede contarnos, por favor, doña Sonia, cómo era el viejo sistema? ¿Qué fue lo que usted encontró que era el sistema anterior? Sí, efectivamente, como usted muy bien lo dice, este fue el tema con el cual nos encontramos. Nunca lo planificamos. Yo pensé que íbamos a comenzar a hablar de formación de los docentes, de cobertura en preescolar, en fin, de los temas de fondo de la agenda educativa, pero la realidad es que nos tocó un tema que le ha generado gran preocupación a las y los docentes, y yo creo que a pesar del momento tan difícil que vivimos, hemos avanzado, precisamente para ir en la línea de su pregunta. El sistema anterior, el SIG-RH, por lo que he aprendido y he leído en este periodo en el MEP, tenía muchísimas dificultades, además de la lentitud. Imagínense que, por ejemplo, una planilla se procesa en varios días, y en cambio con el nuevo sistema Integra 2 en minutos. Ya eso nos habla de la eficiencia, de la rapidez, pero también era un sistema que generaba errores y distorsiones. Por ejemplo, me explica el director de informática del MEP que cuando se daba
por ejemplo, un cambio de una persona, una reubicación en una categoría superior, lo cual se da con enorme frecuencia. Una planilla tan dinámica y tan grande como la del MEP, de más de 75.000, casi 80.000 personas. Entonces, este sistema generaba en la práctica un doble pago, porque volvía a calcular todo el periodo, lo cual hacía evidentemente que el supuesto era que luego las y los funcionarios, que no por su voluntad recibían de más, tenían que retornarlo. Pero esto es un proceso, además de molesto para la persona, de gran dificultad y también muy delicado en cuanto al uso de los recursos públicos, porque en la práctica usted tiene recursos que salen del erario público en una forma inadecuada, porque no le corresponden a la persona, tampoco la persona lo ha buscado. Sin duda, es un error. Y entonces luego el proceso de recuperar es un proceso muy costoso para el Estado. Además de la eficiencia, además de la rapidez, estas distorsiones era necesario superarlas y por eso hubo muchos estudios de diferentes instituciones que hablaban del cambio. Lo que sí, y yo siempre lo señalo con toda la humildad del caso, yo empecé en el MEP el 8 de mayo y no solo eso, empecé en un estado de emergencia donde me tuve que concentrar en un tema. Todavía no lo conozco todo, ni nunca lo conoceré, el MEP es muy grande, pero sí, efectivamente, el paso a la nueva plataforma siendo necesaria, lo que yo encontré es que no había un plan de implementación que generara planes alternativos. No digo yo que no generar errores, eso es imposible en una planilla tan grande, pero sí que tuviera preparado ya algunos mecanismos de emergencia que el propio conjunto del sistema desarrollara una vez que se veían las distorsiones. Y bueno, tamaña problemática que fue un conjunto de personas sin pago ordinario, lo cual en un momento determinado se unió a descontentos históricos del personal del MEP con un sistema muy lento y me parece a mí, le digo la verdad, que algo que todavía no está superado es la gestión de la información. ¿Cómo viene de todos esos centros educativos la información al MEP? Está muy centralizado, no son mecanismos totalmente seguros. Me decían, y yo doy fe de lo que me han dicho directamente los actores, los directores regionales, 27 de ellos con los cuales me reuní, que bueno, en algunos casos el cuadro de matrícula pasa por ellos, en otros casos no pasa, entonces a veces no han visto el cuadro de matrícula que se fue, pero sí luego reciben una información de recursos humanos pidiendo que se corrija el cuadro de matrícula. Quiere decir que usted no tiene un protocolo uniforme donde todos los actores tengan claro su papel, y esto puede generar distorsiones, información que se queda en el camino, no por mala fe de nadie, lentitud, y por supuesto lo que está detrás es o el pago del salario o también componentes del salario como las lecciones adicionales, que para una persona que ya hizo sus cálculos con sus compromisos económicos y cuenta con cierto salario y hay un componente que no ha recibido, eso sin duda lo molesta injustamente. Así que sí le digo, creo que el paso a una nueva plataforma ha sido un cambio relevante, pero todavía hay mucho que modificar para que este cambio se traduzca en eficiencia, mucha transparencia y mucho cuidado en el uso de los recursos públicos y también, sobre todo, consideración para los trabajadores y trabajadoras del MEP. Doña Sonia, tomando en consideración que la Contraloría había advertido que el pago de más que se le estaba brindando en términos generales alcanzaba los 29.000 millones de colones, ¿siente usted que el hecho de que siguiera el programa que se había utilizado le servía a alguien? ¿Era provechoso para alguien? Bueno, yo en este momento no me atrevería a decir que hubiese actores específicos interesados en ello, pero sin duda, cuando un sistema genera distorsiones y desorden y pagos de más, efectivamente, como usted lo está indicando, esto puede generar vicios posibles y de alguna manera actitudes incorrectas que pudieran beneficiar a alguna persona. A mí me parece que es una hipótesis válida de trabajo. Yo no tengo por probado ni tengo un señalamiento de un actor o actores en particular, pero sin duda un sistema que genera un desorden de ese tipo puede propiciar algún vicio y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso creo que sin duda es un área de trabajo. Yo
espontáneamente no lo hubiera puesto como una tarea prioritaria, pero la agenda del MEP me la puso ante los ojos y no solo eso, permítame decirle algo, el plan rescate del gobierno de don Luis Guillermo Solís, con el cual por supuesto yo estoy comprometida, no solo porque creo en él, sino porque con él voy a ser evaluada como ministra, tiene 3 pilares, ¿verdad? Uno que es el desarrollo económico y la generación de empleo de calidad para un salario digno. Un segundo eje es la búsqueda de una mayor equidad, de alguna manera revirtiendo la tendencia de desigualdad que tiene ahora Costa Rica, y la eliminación de la pobreza extrema. Y el tercer eje justamente es eficiencia y transparencia en las instituciones públicas, porque como es público y notorio, se había ido generando una desconfianza en la ciudadanía acerca del funcionamiento de las instituciones. Entonces, cuando esto estalla en el MEP, una gran cantidad de ciudadanos, y se lo digo porque en los ascensores, en los supermercados, en la acera, yo ayer viajaba de Guanacaste hacia San José en un bus de la empresa Alfaro, que salía a las 2 de la tarde de Santa Cruz. ¿Un bus público? En el bus de la empresa Alfaro de las 2 de la tarde, porque siempre lo he hecho y no quiero cambiar. En la medida de posible cambiar por estar como ministra de Educación, quiero seguir siendo la ciudadana que he sido. Y en esos autobuses yo tengo la posibilidad de interactuar con muchas personas. En estos años lo he hecho. Y casualmente la gente que de alguna manera en algunos momentos me identifica, me dice, nosotros suponíamos que algo así pasaba. Se decía que, nosotros oíamos comentarios que, algo así como si, bueno, apareció algo que de alguna manera estábamos esperando. Porque la gente ha ido generando una desconfianza. Y esto es gravísimo, porque en la base lo que está, si lo llevamos hasta el final, cuando una ciudadanía no confía en las instituciones públicas, empieza a perder la confianza de alguna manera en el funcionamiento de la democracia, que es sostenida por esas propias instituciones. Así que la gente de alguna forma lo que espera es que este proceso lleve finalmente a una explicación completa, que yo creo que ese es el mayor reto que tenemos. De hecho, este peso de que algo venía pasando estaba en la conciencia colectiva, ¿verdad? Ahora todos sabíamos que algo pasaba y nadie sabía qué era lo que pasaba. Los educadores fueron a la calle, en principio por el tema de los salarios, pero en la conciencia colectiva después de la huelga quedó que había algo más que los sindicatos buscaban, ¿verdad? Porque la solución a la huelga es la misma solución que se hubiera podido plantear 2 semanas atrás. ¿Cree usted que la huelga era además un mecanismo para marcarle la cancha a un gobierno entrante con un altísimo mandato popular? Usted tiene toda la razón cuando dice que en realidad los principales ejes del acuerdo entre los gremios y el gobierno estuvieron dados muy rápidamente gracias al diálogo, porque nosotros empezamos este proceso de diálogo varios días antes de asumir la responsabilidad gubernamental, de manera que se fueron construyendo entre las dos partes una serie de temas que parecían temas de gran preocupación entre las dos partes. Y yo diría que de manera general esos son los temas que luego ya se suscriben. Así que usted tiene razón en su afirmación, y lo hemos dicho, que el gobierno esperaba que este conflicto laboral fuera mucho más corto, porque era el ministro de Trabajo, que tiene mucha experiencia en esto, decía, da una interpretación que me parece importante, don Víctor Morales, y quiero mencionar aquí, dice, esto es un proceso de negociación muy particular en el que yo me encuentro, en que las dos partes están de acuerdo, en el sentido de que las dos partes lo que queríamos era un pago pronto de los salarios. Bueno, a veces usted tiene una negociación donde una parte dice 5 y la otra dice 7, ahí sí, hay una diferencia, pero aquí no, era pago pronto de los salarios. El gobierno quería lo mismo, pero había dificultades técnicas de procedimiento, de proceso, y empezamos a generar una gran cantidad de iniciativas. Es cierto que había una serie de retos entre las mismas organizaciones magisteriales, más de 8 de ellas estaban, no es lo mismo una negociación donde usted tiene una parte y otra parte, la parte que denominamos las organizaciones magisteriales, si bien se conformaron como un bloque, pues es cierto que hay sus perfiles y sus rasgos de particularidad y diversidad entre ellos. Creo que aquí el diálogo de la Iglesia fue no solo entre esas dos partes,
sino también contribuyó mucho al diálogo entre las propias organizaciones y creo que sí, la participación de la Iglesia contribuyó a elevar la confianza recíproca en los acuerdos que ya estaban delimitándose desde días antes, porque como usted sabe, en la comisión bipartita de alto nivel que se instituye hay un garante, un representante de Monseñor Quirós, y a nosotros nos parece que eso es importante en la medida en que le dio más confianza a las partes en relación con este diálogo mutuo. Sonia, como protagonista de del problema sindical más grande que ha habido en este último mes de administración Solís Rivera, pero además con la agudeza política que usted tiene, que muchas veces la aprovechamos como analista aquí en Noticia Monumental, ¿cree usted que los sindicatos de este país tienen más poder de la cuenta? Bueno, primero que todo, muchas gracias por esa valoración. Yo creo que he ido aprendiendo mucho con muchos actores a lo largo de mi vida y en estos últimos tiempos. Yo, en cuanto a la fuerza, yo creo que esa fuerza se muestra en la práctica a partir de los resultados y de la misma forma en que los actores conducen un proceso. Yo creo que este conflicto laboral todavía requiere mucho análisis de parte de los expertos, a ver todos los factores que influyeron. A mí me parece que yo busco ser muy transparente con la ciudadanía. Yo creo que un factor que influía era que era un nuevo equipo de gobierno y un gobierno con un signo de cambio, y que de alguna manera los diferentes actores políticos querían ver qué significaba ese cambio en una mesa de negociación, en una serie de solicitudes y hasta dónde se llegaba. Yo creo que se pudo mostrar, bueno, por una parte que las organizaciones magisteriales tenían sus inquietudes, sus preocupaciones y su agenda, pero también que el gobierno tenía la suya y que tenía muy claros sus compromisos y sus prioridades. Coincidía con los gremios en cuanto a que la obligación y la responsabilidad del pago completo de los salarios, aunque nosotros no habíamos generado el incumplimiento, era una obligación fundamental del gobierno, pero también estaba muy claro para el gobierno que el derecho a la educación era un derecho que no se podía posponer, y tomamos una decisión muy clara de llamada a elecciones. Lo hicimos inclusive en un momento en que todavía no había acuerdo, y sentimos un apoyo de la ciudadanía en ese sentido, y creo que la realidad mostró que ese fue un factor que coadyuvó a la firma de un acuerdo, lo cual me alegra, porque yo le digo, como ministro de Educación y por los intereses y las aspiraciones que yo he tenido en mi vida, a mí me parecía el mejor escenario para Costa Rica un acuerdo donde las dos partes nos sintiéramos con confianza, como ahora. Vamos a tener una comisión bipartita, la estamos convocando, por cierto, por primera vez para el día viernes. Ya se ha pedido los representantes de las partes, y a mí me alegra que se haya generado un mecanismo donde las dos partes podemos ver cómo con buena voluntad nos encaminamos a mejorar el sistema de pagos del MEP. En el caso del Ministerio de Educación Pública ha existido una comisión de verificación, y ahí están representantes de la Dirección de Recursos Humanos. Yo quiero con total transparencia poder decirle a los gremios, a un periodista, cómo es que se está trabajando, qué es lo que se está haciendo, cuáles casos. Tengo algunas cifras, si a usted le interesa más adelante las podemos mencionar, con un corte de hoy al mediodía sobre las personas que se han acercado a buscar este pago, y a partir de ahí ya vamos sacando conclusiones sobre cuáles son los espacios de mejora, que es lo que más me interesa en este momento a mí como ministra, porque lo que yo quisiera es un sector docente y trabajadores de la educación cada vez más contentos de que el MEP hace un esfuerzo por una mayor eficiencia, y lo estamos haciendo. Yo he tenido, le digo, una legión de funcionarias y funcionarios, más de 100, trabajando muchas horas para lograr metas superiores en materia de eficiencia de pago. Doña Sonia, ¿usted de alguna manera le reprocha algo al exministro Garnier, no en lo personal, como él, como don Leonardo, sino como el ex jerarca del Ministerio de Educación Pública? Nos dejó ver en la primera respuesta que no existía un plan de implementación por si esto fallaba, o que era previsible que fallara, pero de alguna forma le pareció que no era el momento idóneo de cambiar sistemas en lo formal. ¿Le reprocha algo al exministro? Bueno, quizá usted lo aclaraba bien, no en términos personales, ¿verdad? Porque yo tengo
un respeto por todas las autoridades del gobierno anterior, pero sí sigo sin tener una respuesta de un cambio tan monumental. Gracias por la promo. Sí, por cierto, que estamos en sí, Monumental. Sí. No, usted dígalo las veces que lo necesite en la entrevista, doña Sonia. Muy bien. Un cambio monumental, en efecto. Este cambio de sistema era previsible que iba a generar una gran cantidad de distorsiones, de necesidades nuevas, de capacitación, de gestión. Nosotros estuvimos en emergencias, estuvimos a veces a las 11 de la noche en mi despacho con la Tesorera Nacional, con 3 funcionarios del Ministerio de Hacienda, y yo decía, ¿era esto justo para un gobierno, independientemente del signo? ¿Era esto justo para un gobierno nuevo? Creo que no. Yo pienso que un jerarca puede programar, decir no solamente cosas hermosas para sí, sino también cosas fuertes, cuando asumen la responsabilidad. Y si un cambio de este tipo podía generar una atención de emergencia, lo mejor era que lo implementaran quienes sabían. Este sistema Integra 2 me dicen que durante más de 5, 6, 7 años se vino programando. Bueno, creo que no sería yo la única costarricense en decir que en un periodo extenso de responsabilidades era justo pensar que se implementara, que se probara. Mire, algo tan obvio como que a mí todas las personas con las que yo me he entrevistado, técnicos del MEP, les pregunto sobre el mes de abril y sobre el mes de mayo y sobre marzo, abril, mayo, y me dicen que son meses de altísimo tránsito de datos porque empiezan a llegar los cuadros de matrícula, sí. El curso lectivo empieza en febrero. O sea, usted no se lo puede explicar, ¿verdad? Es como empezar a pintar la autopista en la hora pico, ¿verdad? O sea, pero eso me parece que es, pues que es una observación responsable hacerla, porque no encuentro, aún habiendo una recomendación técnica, pues pudo haber sido en esos meses, en un año anterior o en cualquier otro momento, pero sobre todo que el propio jerarca que toma las decisiones enfrente las consecuencias por lo menos por un tiempo, para darle al gobierno que sigue, la verdad, mejores condiciones. Si se tiene una visión nacional, una visión costarricense, un gobierno que llega necesita un tiempo, sobre todo nosotros somos un gobierno de cambio, estamos haciendo diagnósticos para transformar algunas de las formas de funcionamiento de las instituciones. A mí esto me ha restado 30 días de trabajo sustantivo, claro, en una agenda de cambio en el MEP. Sí, bueno, y donde hay temas tan importantes que ahorita los vamos a ver, es innegable que dentro de todo el tema de la huelga, la negociación, hubo un peso político, no necesariamente los sindicatos, sino en términos generales importante. A usted la llevan a la Asamblea Legislativa a comparecer. Creo que el ministro de Transportes tendrá que comparecer esta semana también. Y de alguna forma los diputados de oposición le dan a la ciudadanía el mensaje de que van a desfilar compareciendo los ministros. ¿Tiene usted la misma impresión de su comparecencia, doña Sonia? La verdad que a mí me sorprendió la comparecencia de una ministra que tenía escasos 5 días de claro. haber iniciado su No, y ahorita viene otra gestión. De un ministro que tiene un mes. Sí, yo lo veo como algo poco común, para decir lo mínimo. Okay. Sí. Está bien, bueno, poco común es suficiente. Los más afectados por esta situación son los estudiantes, sin duda alguna. Mi hijo está en escuela pública, no faltó un solo día a la escuela, pero ahora cuando todos regresan noto que los que regresaron tienen una enorme desventaja, por ejemplo, del mismo año que los que siguieron estudiando, porque ya de hecho hizo exámenes y todo en el periodo de huelga. ¿Cómo van a reponer los tiempos? Es un mes de materia, doña Sonia. Sí, ese es uno de los retos más grandes que tenemos en este momento. Usted menciona algo muy importante a partir de la experiencia de su propio hijo, y es que hubo diversidad en los centros educativos. Hubo profesores o maestros que siguieron dando sus clases, inclusive que aplicaron pruebas en algún momento, que tienen sus calificaciones. Hay otros casos de permanencia parcial, hay niños que faltaron, otros que permanecieron, porque también aquí hubo cierta decisión de padres de familia, yo lo entiendo, había cierta incertidumbre, depende cómo el padre de familia midiera la estabilidad, ¿verdad?, para llevar el niño o la niña o no, de forma que
estas directrices que vamos a dar a conocer hoy, usted lo anunciaba un poquito más tarde, tratan de tomar en cuenta esas distintas situaciones, pero yo inmediatamente, cuando el conflicto se prolongaba mucho más allá de lo que yo había pensado y por supuesto hubiera querido, le pedí al viceministerio académico, la viceministra académica, pero en particular a la dirección curricular, que se reuniera con los especialistas en las diferentes áreas, ¿verdad? Por ejemplo, educación primaria, educación secundaria, estamos hablando también de la especificidad de educación técnica, las pruebas de bachillerato, y que consultara todo lo que fuera necesario para que el protocolo de reposición pedagógica fuera lo más completo, lo más integral posible. Yo creo que hicieron un muy buen trabajo, porque están considerando las diferentes situaciones de los centros educativos y le están pidiendo a los centros educativos, tanto las direcciones como las comisiones de evaluación de los aprendizajes, que hagan un plan de trabajo y que la meta sea afectar lo mínimo a las y los estudiantes y garantizarles el éxito. Eso llevará a una serie de decisiones de la dirección y de la comisión. Por supuesto que hay lineamientos que vienen del ministerio, ¿verdad? Hay marcos de calendario que no se pueden pasar. Usted va a ver el documento que vamos a distribuir más tarde. Se habla de rangos, pero se dan también fechas límite a partir de los cuales ya no se pueden programar ciertas actividades. O sea, parámetros institucionales, pero con un cierto margen para el movimiento de las directoras y directores. Nosotros vemos a los directores de los centros educativos como líderes, que tienen un margen para tomar decisiones, para decir, bueno, en el caso, por ejemplo, de un director de colegio, bueno, puede ser distinta la situación en 7º año o en 8º que en 9º, o que por supuesto la educación diversificada y de cara a las pruebas de bachillerato, y hay diferencias, entonces que ellos las contemplen. Yo creo que se ha hecho muy buen trabajo, hay una priorización de objetivos que se está pidiendo y creo, no le voy a decir, sin duda hay un margen de afectación de las y los estudiantes, eso es innegable, pero creo que con este protocolo estamos haciendo lo mejor posible, lo máximo posible para que esa afectación sea la menor que es posible pensar. Sonia, yo no sería tan atrevido de pedirle detalles del protocolo que van a anunciar esta tarde, ni con usted ni con los colegas, pero hay dos puntos en particular que a mí me llaman la atención de lo que acaba de decir y se los voy a preguntar puntualmente. Sí, se respetarán las vacaciones de medio año y la salida de vacaciones al final del ciclo lectivo. Efectivamente, eso es una cosa muy importante. Nosotros no hemos querido afectar las vacaciones de medio periodo. Creo que los padres de familia ya tuvieron un impacto muy fuerte, muy negativo, que desacomodó muchísimo a las familias. Las familias tienen acomodado el cuidado de los niños o sus merecidas vacaciones, eso no lo vamos a tocar, ni lo que es, digamos, el ciclo lectivo global para la finalización del ciclo lectivo. Las modificaciones las estamos haciendo en los márgenes internos, que es donde hemos podido hacer los ajustes sin gran impacto. Sí, que son aplicación de exámenes trimestrales. Exactamente, por ejemplo. ¿El bachillerato tampoco se atrasará? El bachillerato tampoco, porque recuerde que aquí las fechas de bachillerato son clave para el ingreso a las universidades, entonces no podemos movernos demasiado. Sí hubo una reprogramación de la prueba de bachillerato que yo he mencionado, ya lo teníamos definido desde la de ortografía. Exactamente, la prueba de redacción y ortografía, esta sí fue trasladada al 29 de julio, era en el mes de junio, o sea que aquí hubo un esfuerzo muy grande del área de evaluación y calidad del MEP para buscar un horizonte que le diera tranquilidad a los jóvenes. Estaban muy preocupados por esta prueba de bachillerato. Yo creo que esta nueva fecha les ha dado un alivio. Y la última pregunta sobre el tema de la huelga. Siempre las vacaciones de medio periodo son ese punto clave de la deserción, ¿verdad? Donde hay estudiantes que salieron, que dicen, me da tan mal que mejor arranco el otro año desde cero. La huelga fue más grande, más larga que las vacaciones de medio año. ¿Les preocupa a ustedes que esto sea un potenciador, que la huelga haya sido un potenciador de deserción? Usted está tocando uno de los temas que me desvela enormemente. Una vez que la huelga pasó de una semana, yo empecé en cuenta regresiva y mi enorme preocupación es la exclusión escolar. Yo he tenido noticia en el vestíbulo del
edificio encontré un grupo de estudiantes en una ocasión que me decían, algunos de mis compañeros, un nocturno, están pensando si vuelven o no. Esa frase es una frase letal. O, por ejemplo, una persona que vive en una zona rural que en una llamada telefónica me comentó, bueno, mi sobrino ya el papá lo mandó a trabajar. Eso es una cosa de lo más seria, la exclusión escolar, porque no es deserción en el sentido que yo decido irme, sino que el propio sistema educativo genera unas condiciones para que la persona, hay jóvenes presionados por su situación económica y entonces por salir a trabajar cuando el padre ve que no está ocupando el día en ir al centro educativo. Yo tengo una gran preocupación sobre eso y por ello estamos trabajando en varias iniciativas, por lo menos unas 3 iniciativas que estamos discutiendo y que tendremos ya afinadas en los próximos días para dar a conocer al país de cómo vamos a tratar el asunto de la eventual exclusión escolar derivada de este conflicto laboral. Es algo que tenemos que medir y sobre todo tenemos que tratar de revertir. Hay números que a mí me llaman mucho la atención, ya saliéndonos del tema de la huelga. El MEP absorbe la mitad de la partida de salarios del presupuesto nacional. El 50% es del MEP, pero solo tiene una cuarta parte de la planilla. ¿Cree usted que esto evidencia o un desorden en la falta de pagos, en los pagos, o a la vez un desorden de que a veces tienen a la gente disponible, pero se le paga extras, por ejemplo, a unos teniendo a otros disponibles? Porque uno no entiende, es como tener a un equipo, la mitad usted le paga todo el salario, pero es solo una cuarta parte de todo el equipo. Ese es un tema que sin duda hay que profundizar. Yo sé que en el sector de expertas y expertos en educación es un tema que se está estudiando, que es el tema de los incentivos, pero hay una primera afirmación que es conveniente hacer, que es la especificidad del personal del MEP. Se trata de docentes que tienen especialidades en educación especial, en educación preescolar, y hay diferentes tipos de estímulos, de reconocimiento. Hay una tarea esencial que yo la defiendo, por supuesto, que es la del sistema educativo, una educación de calidad, una educación que tenga la mayor cobertura, es un eje del desarrollo nacional. No es que descarte que pueda hacerse mejoras en la relación entre los pagos y la efectividad del trabajo, la calidad del trabajo. Yo creo que siempre hay importantísimos espacios de mejora, pero claramente el tipo de funcionario y funcionaria del MEP, usted no se puede comparar, por ejemplo, a un profesor especializado o a una maestra, un maestro, un orientador, que con otras instituciones que tienen una estructura de personal de otras características, con algunos expertos, pero no necesariamente un personal experto todo, como pueden ser los educadores especializados en primaria o en secundaria. Y además creo que ha habido una preocupación del país por mejorar la remuneración de las y los docentes, que es una condición de los países desarrollados que tienen calidad en el sistema educativo, y es que su personal docente tenga una buena remuneración. En muchos países la enorme preocupación, y conozco casos en América Latina que señalan que la remuneración es tan baja que hay un tal desestímulo para la tarea docente que es como por residuo, que el que no pudo estudiar otra cosa entre educación. Yo creo que eso, gracias a que ha habido mejoras en la remuneración, nosotros hemos rescatado, y yo le puedo decir, yo conozco profesoras, maestros, de una calidad inclusive que durante esta huelga, yo decía que ellos también habían sido impactados. Yo tengo gente que me ha dicho que iba sufriendo porque algunos los llamaban rompehuelgas, pero tenían una incertidumbre, un conflicto interno de dejar a sus niñas y niñas, sobre todo algunos porque lo veían asociado a la alimentación, sí, ¿verdad? A que llegaran a la escuela para ir al comedor escolar. Entonces, yo creo que eso ha sido algo positivo para el país. ¿Y están bien, a su criterio, están bien pagados los educadores en Costa Rica? Bueno, yo creo que ha habido esfuerzos muy importantes para tener una remuneración adecuada. Por supuesto que si usted compara con ciertos estándares de otros países, siempre habrá espacios de mejora, pero yo creo que ahí el país ha hecho un esfuerzo. Tal vez lo que habría que pensar es cómo asociar mucho más esfuerzos de este tipo a las metas estratégicas que tiene Costa Rica, ¿verdad? ¿En qué áreas se
se puede generar más estímulos. Yo creo que eso es parte de lo que preocupa a algunos expertos en educación. Del Estado de la Nación, el último, se trae al piso varios mitos, uno en particular de educación. El mito es que Costa Rica tiene una población altamente calificada y educada. Y cada vez vemos, hablando de desigualdad, cómo se hace más grande la brecha entre educación privada y educación pública. ¿Cómo combatir esa brecha en estos 4 años? Efectivamente, un país que aspire a mayores niveles de desarrollo tiene que garantizar una fuerza laboral y en general seres humanos con una preparación adecuada para 2 cosas. Por una parte, para ser feliz, para vivir plenamente la vida, porque ese es el primer objetivo de la educación, es esencialmente humano. Pero en segundo lugar, también para impulsar el desarrollo económico y social del país, para tener un empleo digno, con una buena remuneración, o para ser emprendedor y generar él mismo su empleo. De forma que es muy claro que este objetivo de formarme tiene que servirle a un país para lograr niveles superiores de desarrollo, pero también para satisfacer sus requerimientos en el mercado laboral. En Costa Rica hay carencias muy importantes, el sector empresarial lo ha señalado en diferentes estudios, hay áreas que urge tener perfiles técnicos que no se forman en suficiente cantidad en Costa Rica, hay áreas como las ingenierías, ¿verdad?, que se han mencionado muchísimo en distintos estudios sobre el mercado laboral. En Costa Rica se requiere mucho más gente graduada en ingenierías. Yo creo que no ha habido en el país una política de formación profesional integral que tenga en cuenta la diversidad territorial, la diversidad disciplinar. Usted ve algunas zonas de menor desarrollo donde las personas expertas en ciertas áreas no viven ahí, están concentradas en otras regiones. Y eso reproduce, por supuesto, desigualdades. De forma que lo que usted señala es clave, porque si esas desigualdades del sistema educativo no se resuelven, no va a haber un conjunto de personas que aseguren el desarrollo nacional de manera equilibrada. Y el 46%, decía ese mito, de la población costarricense, no solo el 46% tiene, no, el 46% no tiene secundaria, decía el mito el Estado de la Nación. En los planes de estudio, ¿cuál es el reto más grande? ¿Le parecen los que están? ¿Hay que cambiarlos? Sí, casualmente este es uno de los balances que le he pedido a la viceministra académica realizar, que es ese cuadro de los programas que se han modificado. Yo creo que en el periodo anterior, en el MEP, lo dije desde el principio, hubo un esfuerzo importante por renovar planes de estudio, y creo que a mi despacho y a este gobierno, algunos de esos cambios, lo que corresponde es asegurarles condiciones de éxito, eventualmente hacer algunos ajustes si la realidad lo muestra, porque algunos planes no llevan suficiente periodo de implementación como para valorar esto. Hablan mucho las y los educadores de las condiciones en el aula para desarrollar los nuevos programas, pero claro que fue un cambio importante. Nos quedan retos, ¿verdad?, en cambios de planes de estudio. El primero es los nuevos programas de estudios sociales, porque que nosotros se aprobaron sin estar usted de acuerdo. Exactamente, y ahí sí logramos un acuerdo, un muy buen clima en el Consejo Superior de Educación. Se nombró un grupo de trabajo muy amplio con diferentes sectores, y este grupo tiene un mandato, un periodo, creo que son 6 meses máximo, para ajustar una nueva propuesta, de forma que yo visualizo en el camino nuevos cambios en los planes de estudio. Ya muy pronto tendremos esa propuesta y ese diagnóstico. En infraestructura, ¿cuál es el reto más grande que tiene? Un reto enorme. En infraestructura escolar hay un gran rezago, hay un problema de capacidad de ejecución, y aquí de nuevo se reproducen las desigualdades, ¿verdad? Hay zonas que tienen rezago en sus instalaciones educativas. Dentro de lo que es infraestructura, me interesa no solo lo que es edificio, sino también equipo, mobiliario y conectividad. Este es un aspecto crucial de la visión que nosotros queremos darle a una renovación educativa, porque se han transformado tanto las formas de aprender, las formas de comunicación, sin duda, y por lo tanto las formas de aprender y de enseñar. Si no hay un aprovechamiento inteligente, innovador de las tecnologías de información y comunicación, la educación no va a estar a la altura de los tiempos ni va a ser suficientemente atractiva para los jóvenes.
pero eso pasa por la conectividad en los centros educativos. Me decían algunos directores de colegio que tienen una conectividad inestable, que les afecta inclusive para sus procesos de trabajo administrativo, para la información que tienen que enviar al ministerio. Pues sin duda esto afectará el trabajo de los escolares, de los jóvenes. Una buena conectividad es así como un enorme edificio de lujo para que las y los estudiantes puedan ya no solo moverse de un aula a la otra, de un nivel del edificio al otro, sino que para que puedan moverse por el mundo, buscar información en diferentes fuentes a través de internet. Así que eso será uno de los elementos a los que les daré gran importancia. En el tema de la conectividad no lo había pensado, pero usted lo trae a la mesa. Hay muchas zonas rurales donde los niños hoy cuentan con acceso a internet gracias a los celulares o a los tablets de los papás. Me preocupa el impacto que pueda tener la propuesta de Sutel de cambiar las tarifas de pospago, ¿verdad? Que de alguna forma estaba garantizada o garantizando el acceso de internet celular en zonas rurales, doña Sonia. ¿Usted cree que tenga algún impacto? Porque, no es una decisión del Poder Ejecutivo, es una decisión de un órgano de fiscalizador, pero en este caso, por ejemplo, la Sutel está planteando que se cobre los datos que uno descarga de internet para saturar menos las redes. Pero bueno, me imagino un montón de estos muchachos que solo tienen internet gracias al celular de los papás, por ejemplo, que pueda tener alguna afectación. Mire, muy interesante, usted me está llamando la atención sobre algo en lo que no me había detenido, pero por supuesto que eso hay que verlo con mucho cuidado, porque los celulares, por supuesto que los maestros y maestras tienden en las aulas a ordenar el uso de los celulares. Claro. Por supuesto, yo esto lo comprendo perfectamente. Sin embargo, hay muchas actividades que se pueden generar a través de estos dispositivos, de cualquier dispositivo móvil. Entonces, ¿cómo lo canalizamos positivamente? Le voy a poner atención a esta observación que usted me hace, porque no podemos dejar de pensar en el sistema educativo, en las escuelas y en la importancia que tiene la red para los jóvenes. Porque a mí me preocupa mucho que en caso de que tenga éxito esta iniciativa, profundice la brecha digital en nuestro país. Interesante, voy a ponerle mucha atención. Intenté hacer un mapeo por los temas que me parecieron a mí principales, pero quiero saber si usted tiene alguna preocupación que no sea ninguno de estos temas, antes de muy rápidamente leerle algunas consultas muy puntuales que hay en redes para liberarle y que vaya a la conferencia. Ha sido muy diversa, muy amplia su Tuve que quitar como 18 preguntas. No se preocupe, está muy bien. Me parece que hemos abordado elementos sustantivos. Doña Sonia, le preguntan en Twitter y puede ser lo breve que guste para responder, porque sé que ya casi se tiene que ir. Pregunta Marco Vinicio, ¿serán las juntas educativas una traba para que se desarrollen mejor los centros educativos? Las juntas educativas están llamadas a ser más bien el motor que impulse a los colegios, a las escuelas. De hecho, muchas de ellas juegan un papel fundamental, pero se necesita mucho apoyo, mucha capacitación, mucha formación. Vamos a ver. Dice Marco Vinicio, ¿algún plan para que la educación pública vuelva a tener su excelencia de antes? Que era lo que habíamos hablado además. Qué interesante esta observación. Educación pública debería equivaler a excelencia. En Costa Rica sé que hay centros educativos que son ejemplares, pero hay que seguir trabajando por ello. Algunas de las cosas que usted me ha preguntado influirán. Mejorar la infraestructura, mejorar la conectividad, analizar bien la condición de los docentes, evaluar los planes de estudio que todavía requieren ser modernizados. Le pregunto una opinión sobre este comentario que hace Luis Elizondo. Dice, el problema es el conflicto de interés que tiene la dirigencia sindical con la necesidad de hacer huelgas. Y aquí le meto un elemento más. Hay algunas organizaciones sindicales que van a elecciones este año y de alguna manera están en campaña. Bueno, yo creo que me parece interesante que Luis Elizondo muestra ese grupo de costarricenses muy críticos que están observando los diferentes actores que aparecen en un hecho. Yo lo mencionaba antes, creo que este conflicto laboral está mereciendo análisis de parte de la ciudadanía y que por eso quienes participamos tenemos que ser muy cuidadosos de asegurar transparencia, rectitud
claridad cuando nos comunicamos con la ciudadanía, porque nos va a estar evaluando. Dicen además, el plan de implementación debió de hacerse progresivo y no todo el personal al mismo tiempo. ¿Le parece que hubiera sido una buena medida? Me parece una excelente medida. Yo he hablado, no he podido desarrollar esto todavía, pero muchas iniciativas de este tipo que yo conozco se hacen por medio de planes piloto. Yo he mencionado también algo que me impactó muchísimo. Los directores regionales le pedían a la ministra técnicos y expertos en Integra 2 que pudiera ir a sus lugares a ayudarles. Sí. Y entiendo que es que la etapa de capacitación regional estaba prevista para después, pero bueno, la emergencia mostró que si algo así se daba, había que tener un grupo de gente capacitada en toda la red nacional, que no la teníamos. ¿La capacitación estaba prevista para después de la implementación? Eso es lo que los directores regionales en algún momento afirmaron, porque indicaron que por eso ellos no habían sido capacitados. Pero lo que yo sí tengo por probado es que ellos solicitaban al MEP Central, como le dice alguna gente, apoyo con gente especializada en Integra 2, porque la ven concentrada en el edificio central del MEP. De hecho, hasta se me hizo una propuesta de que algunos de estos de muy buena fe funcionarios pudieran ir a apoyar a las direcciones regionales. Pero lo que pasa es que esta red debería funcionar toda dentro de una misma plataforma y no tener concentradas a los expertos en una nueva plataforma en un solo lugar. Le pregunta a Jonathan Rodríguez, ¿qué pasa con los docentes que aún no nos han pagado? Seguimos siendo muchos y no solucionan nada. Bueno, Jonathan, dice. Jonathan Rodríguez. Bueno, yo le diría a Jonathan que si siguen siendo muchos los que no se les han pagado, bueno, sería inexplicable esa situación, porque el 22 y 23 de mayo abrimos un sistema completamente extraordinario para el pago, además de las 3 planillas adicionales, además de las planillas ordinarias, que han tenido más de 1000 funcionarios más, o sea que se han ido atendiendo necesidades de pago. Pero mire, al día de hoy, a las 12 del día, hemos tenido 1087 casos de personas que se han acercado. De ellas, un 30% ya se han cancelado por tesorería. Un 46% no procede, es decir, ya se les había pagado o no tenían pendientes. Hay un 13% repetidos. Solamente tenemos un 6% pendiente de analizar, o sea, que si una persona tiene problemas de pago, pues es inexplicable que no haya ido a beneficiarse del sistema especial de pago, que se atiende en todas las direcciones regionales del país. Unas 50 personas, es el 6% de esas 1.080. 65 personas son las que están pendientes de analizar, pero vea usted que el número más grande son 480 personas para las cuales no procede el pago. De 1087 que se han presentado. Por eso yo en este momento digo, si hay alguien que no se le ha pagado, yo no puedo entender esa situación, ¿verdad? Podría que tenga datos erróneos, que haya problemas de información, porque inclusive si la persona llega a la dirección regional y la dirección regional no tiene la información, esa persona puede llevar inclusive una copia firmada por el director del centro educativo donde esté su carga, y Recursos Humanos tiene la directriz de, por medio del sistema, buscar a esa persona o contactar de inmediato al director para que le dé el cuadro de matrícula. O sea, con todas las instrucciones que hemos dado, no puedo explicar que una persona siga con pago, a menos que no sea la quincena que falte o el mes que falte, por supuesto. El semanario Universidad tituló esta mañana en su edición "Falta de información a educadores estiró huelga sin necesidad". Es el título que pusieron esta mañana, y en el subtítulo dice: los problemas de pago existieron, pero muchos reclamos se debieron a falta de explicaciones por rebajas y cambios salariales. Efectivamente, la inexistencia de un documento que siempre se generara con las deducciones a las y los educadores, que es algo de lo que más nos preocupa en este momento. Yo creo que ahí hubo un margen de las personas que decían no me han pagado todo lo que me corresponde. Tal vez en algún caso no procedía y la persona no tenía realmente la información, tenía una información incorrecta. Sencillamente, si usted lo tiene, como todos tenemos que recibir un desglose, más fácilmente podemos ver si algo nos falta de cancelar o si se nos está cancelando correctamente, o inclusive si me cancelaron de más, para que yo a tiempo vaya a hacer una devolución. Yo creo que eso es cierto, sí. Pero mucha gente no fue a hacer la devolución cuando se le giró de más con el sistema viejo. No está usted de ministra, pero la información que usted tenga. Bueno, la información que tengo es que se generó un grupo de trabajo para atender estas situaciones y que sí había personas que había que contactar. Había muchas personas, porque el informe de la Contraloría
dice que era complejo recuperar los sobrepagos. Sí. Así es, sí. Sí, efectivamente, creo que además de la diligencia que debe tener una persona cuando ve que en su pago viene una suma inesperada, porque algunas eran altas, creo que si hubiera existido también una buena forma de documentar las deducciones, más fácilmente la persona hubiera podido ubicar la situación en la que estaba. Yo creo que eso es algo que requiere mejorar. Y por supuesto, mayor transparencia de las personas para saber si me toca un pago incorrecto, aunque no sea mi responsabilidad, en lugar de pensar en que venga el Estado a cobrármelo, es como yo rápidamente voy y se lo reintegro al Estado. Le pregunta Juan Andrés Mena, ¿cómo caracteriza la gestión administrativa del MEP y si es posible generar cambios sustanciales pronto? Yo creo que hay esfuerzos importantes, pero no suficientes. Creo que en lo que es el sistema de pago se están generando cambios pronto, en cuenta por el cambio de la plataforma. Yo creo que hay otros ámbitos, como todo el procesamiento de la información, que nos va a requerir un poquito más de tiempo, pero con las evaluaciones que yo he pedido, espero tener mucho más claramente un diagnóstico para introducir las mejoras prioritarias en tiempo apropiado. Doña Sonia, la última consulta, que es más una recomendación de Jimena Vargas, dice, porque aquí perdí el primer tuit, dice, es importante que la señora ministra revise el reglamento de juntas. Quitan y ponen directores. Muchas veces son aliadas políticas de las municipalidades, pues son estas las que nombran y quitan. Y finalmente, las municipalidades se convierten en organismos políticos. Bueno, aquí Jimena está diciendo algo que es fundamental, que es lo que se ha llamado la politización del sistema educativo, ¿verdad? Donde entes con criterios extraeducativos pueden empezar a influir en decisiones. Eso es algo que ha sido muy grave para el sistema educativo, que ha incidido en la desconfianza de la ciudadanía. Cuando usted ve que de pronto una profesora de mucha calidad no se le dio la propiedad y todos los padres de familia estaban felices, y aparece alguien con la propiedad y no tiene las condiciones académicas, y entonces se habla de que hubo alguna influencia para ese nombramiento. Yo creo que eso es lo que ha generado en buena parte la desconfianza, y esperamos que eso sea una de las cosas que pueda irse revirtiendo. Es un cambio cultural muy importante. ¿Te va a meter mano a este tema de las juntas? Tal vez no como una prioridad. Yo no lo concentraría en las juntas. Yo creo que esta forma de proceder está de alguna manera en todo el sistema educativo, que es, se lo señalo porque a mí la gente me habla de cómo pueden apurar un nombramiento, porque la gente estaba acostumbrada a eso. Entonces, convertir el sistema de nombramientos del MEP en un proceso objetivo, riguroso, basado en calidades, en méritos, es algo que no se decreta, hay que trabajarlo todos los días. Ya no nos da tiempo para tocar un tema sustancial, pero un día esto le invito a otro programa para hablar de esto, porque dice Marco Vinicio, debe el MEP meter mano en las U privadas con calidad, tarifas y plan de estudios, pero ese es otro tema enorme. Otro gran tema, sí, pero yo encantada vuelvo aquí a su hospitalidad, me tomé un tecito y todo, y aquí compartí con las personas que lo siguen. El mejor café. Sonia, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Me gustó mucho su entrevista, le agradezco este intercambio. Gracias, y bueno, el programa sigue hasta las 3:30, nada más que vamos a hacer una pausa comercial, regresamos para recibir las llamadas de qué les pareció las declaraciones hoy de la ministra de Educación, solo que lo haremos en desventaja de ella, porque no estará aquí para responder, porque va rumbo a la conferencia de prensa que les transmitiremos en vivo a través de redes sociales a partir de las 3:30. Vamos a la pausa, regresamos con más de matices. Muchas gracias. Son las 3 de la tarde con 11 minutos. Bueno, tuvimos que dejar ir a la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, porque tiene la conferencia de prensa donde se va a anunciar lo que en parte anunció en estos micrófonos, ¿verdad? No se va a correr el bachillerato, no se van a correr las vacaciones de 15 días, no se va a correr la salida de clases finalmente, sino que dentro del calendario actual de clases se le va a dar algún margen para correr exámenes trimestrales a los centros educativos, aunque la ministra sí dijo que había una afectación clara a los estudiantes. Son las 3:11, vamos a habilitar nuestra línea telefónica 905-222-0000,
905-222-0000 para preguntarles a ustedes qué les parecieron las declaraciones, qué subrayarían de las declaraciones hoy de la ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora. Tenemos la primera llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Que Dios me lo bendiga a usted y a los señores de la emisora. Mi nombre es Moisés Rivera Guillén, para servirle. Don Moisés, muchas gracias. Igualmente a usted. Adelante, por favor. Un placer saludarlo y muy lindos los programas, muy constructivos. Gracias, don Moisés. Mire, yo felicito mucho a esta señora, a esta ministra, una persona muy capaz para lo que ella está ejerciendo. Felicito también a don Luis Guillermo por la capacidad que ha tenido de manejar la situación y los problemas que él ha recibido del gobierno pasado. A mí lo que sí me preocupa de todo esto es que estoy de acuerdo con todos los sistemas y con toda la cuestión de las vacaciones y del programa de exámenes y todo eso, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo también con las bases de haber negociado muy bien con el gobierno y el gobierno de parte de ellos también con las bases. Lo que sí me preocupa mucho es en la educación lo que son los valores, los principios morales, la religión y todo eso, pues se ha perdido mucho los principios en las personas y me preocupa mucho porque a mí me quedaron con muy buenas bases. Ya a mis hijos también les enseñé esas bases buenas que me enseñaron mis padres. Don Moisés, muchas gracias por compartir con nosotros su opinión de las declaraciones de la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, que les aclaro, tuvimos que dejar ir, pero nos va oyendo en el carro, así que ya va oyendo la retroalimentación que ustedes tengan que darle de las declaraciones que brindó aquí en los micrófonos de Matices. Dice Jimena Vargas, le dice a la ministra: los educadores de Costa Rica ciframos la esperanza en usted. El problema es que se ha politizado la educación, dice Jimena Vargas en Twitter. Tenemos más llamadas al 905-222-0000 sobre qué subrayarían ustedes de las declaraciones de la ministra hoy aquí en Matices, Sonia Marta Mora. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gerardo González. Don Gerardo, gracias por llamar, adelante. No, excelente la ministra. Yo estaba oyendo un día CNN y estaban entrevistando, yo no sé si era la presidenta o la de Finlandia, y estaba diciendo que por qué tal grado de desarrollo había alcanzado Finlandia, y le pregunté, y dijo, a 3 factores, dice: educación más educación, y dice, exigimos a los que van a ser directores de escuela que tengan una maestría. Y yo creo que doña Sonia va por ese camino. Además que están hablando de lo de infraestructura, de don Juan Carlos Mendoza había propuesto, yo no sé si está en la corriente legislativa, un instituto de infraestructura. Él decía que se iban a hacer puentes y se iban a hacer escuelas y se iban a hacer muchas cosas, que eso lo podían retomar. No sé si estará en la Asamblea Legislativa, pero eso sería fantástico. Pobres, llevar el INA es una sugerencia, y en lo demás ella no está. Ahora sí tenemos ministra de Educación, es una excelente, se ve que es una excelente ministra, va a ser una excelente ministra, y felicitarlo a usted por la calidad de haberle llevado a ella y a don Luis Guillermo por haberla nombrado. Muchísimas gracias. Gracias, don Gerardo, por compartir con nosotros. No quiero dejar pasar una declaración que dio la ministra que me llamó mucho la atención. Recordemos que la SUTEL está proponiendo cobrar el internet celular pospago por los datos descargados. Esto no hay que tener 2 dedos de frente para saber que lo que va a propiciar es que menos gente se conecte a internet. Y entonces ella se mostraba preocupada ya hoy aquí en Matices por el impacto que pueda tener esto en la brecha digital y en el acceso, que principalmente estudiantes que no tienen internet en su casa, su único acceso a internet es, por ejemplo, el celular de los papás para buscar información. 3:16, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Roberto Heredia. Roberto, gracias por llamar, adelante por favor. Bien, me causó especial atención el comentario que hizo el participante anterior cuando habla del concepto de educación en Finlandia. En Finlandia realmente es el 10% de los mejores promedios los que pueden aspirar a ser educadores. Costa Rica dista mucho de eso.
Basta con oír la forma en que se expresan los educadores, y ustedes en los diferentes reportajes de huelga se dan cuenta que tienen una pésima dicción. Revisen Facebook de los educadores y la ortografía es fatal. O sea, nuestros educadores están muy por debajo del tema excelencia. Parte del problema que se originó en el no pago, en el cambio de programa, también se origina debido a que algunos educadores recibieron dineros que no les correspondía y se los dejaron. O sea que la moral de muchos de los educadores, no todos, pero sí de algunos de ellos, dista mucho de lo que debe ser. En manos de quién están nuestros hijos, en manos de quién están nuestros nietos, en manos de quiénes son los formadores de la futura sociedad del país. Es lo que debemos de cuestionarnos y de preocuparnos al respecto. Muchas gracias. Gracias, don Roberto, por compartir con nosotros. Vamos a recibir 2 llamadas más telefónicas sobre su opinión de las declaraciones que dio la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, esta tarde aquí en Matices. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, buenas tardes, Javier Quesada. Don Javier, gracias por llamarnos, adelante por favor. A mí lo que me preocupa es eso mismo que vi un día de esos en CNN, ¿verdad? Que Costa Rica tiene una de las educaciones peores del planeta, ¿verdad? Uh-huh. Cada día nos parecemos más a Nicaragua, cada día nos parecemos más a Salvador. Hoy tenemos una tasa de delincuencia más alta que Nicaragua. Es decir, Costa Rica se perdió absolutamente, ¿verdad? Se perdió, ya no nos importa ser el último país del planeta en educación, tenemos los peores maestros del mundo. Eso es preocupante, pero aquí a nadie le preocupa, ¿verdad? Salir en esa lista de los 5 países con peores educadores, eso sí que es lamentable. Muchísimas gracias. Gracias, don Javier. Son las 3:18. Vamos con la última llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, muy buenas tardes, Andrés Arias de Guapiles. Andrés, gracias por llamarnos, adelante por favor. Gracias, me parece que, soy educador, primero que todo saludar a la nueva ministra, que en realidad, igual que muchos costarricenses, estamos con el optimismo y con la fe clara de que va a hacer un buen papel. Sabemos que la educación tiene muchos altibajos, sabemos que no es la mejor educación del mundo, pero sí me parece que los elementos que se están tomando en cuenta para determinar nuestra educación como deficiente son elementos muy poco reales, en sentido de que me parece que la educación en Costa Rica, si bien es cierto, tiene que poner el dedo en la llaga la ministra en aspectos de inclusión de personal, porque sí es cierto que no hay muchos vigorosidad en aspectos de inclusión. Sin embargo, me parece que para muestra un botón, pues algunos sí, cierto, docentes no presentan las cualidades idóneas. Sin embargo, me parece que sería un poco ilógico en aspectos de infraestructura, en aspectos de cobertura de educación, y obviamente mejorar un poquito la parte nada más de selección de personal, pero me parece que tenemos una excelente educación, la cual defiendo y amo con todo el corazón. Gracias. Gracias, Andrés, por compartir con nosotros tu opinión. Gracias a don Moisés, a don Gerardo, don Roberto, don Javier y don Andrés, que nos llamaron esta tarde para opinar sobre las declaraciones que hacía la ministra de Educación, Sonia Marta Mora. Son las 3:20, vamos a nuestra última pausa comercial, regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Son las 3:23 de la tarde. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Matices. Hoy tuvimos a la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, quien dijo algunos elementos interesantes. Dijo que le reprochaba al exministro Garnier haber implementado tan ajustado con el ingreso de un nuevo gobierno el sistema Integrados. No descarta que a alguien le sirviera el viejo programa de pagos, porque se estaban pagando de más en muchas ocasiones. Dijo que se van a respetar, lo va a anunciar oficialmente al resto de medios de comunicación en unos minutos. Se van a respetar las vacaciones de medio año, se va a respetar la salida de vacaciones a final de año, no se atrasará bachillerato, sino con excepción del examen de ortografía, que será el 29 de julio. Dijo que hay solamente 130 educadores que han
que se les ha tenido que pagar. No, 300 educadores que por Tesorería Nacional se les tuvo que pagar, que reportaron problemas de pagos. Habló de infraestructura, habló de los planes de estudio. Bueno, ahí tuvimos un mix interesante hoy con la ministra de Educación. Así es que a las personas que nos están oyendo en radio o que nos están siguiendo en Twitter, recuerden que pueden ver este programa a partir de las 8:30 de la tarde en Canal 2, la imagen de la radio. Les recordamos que esta semana, semana de inicio de Campeonato Mundial, solo habrá matices. Lunes, martes y miércoles. El jueves y el viernes no hay matices por la programación del Mundial. Hoy no será a las 8:30, es a las 9 en punto, que será la transmisión de matices a través de Canal 2, la imagen de la radio. Mañana los esperamos con otro interesante programa. Esperamos que les parezca interesante aquí en Matices. Feliz tarde a todos.